Desempleo y deuda. ¿Cómo sobrevivir a la tormenta económica? ¿Sabías que en Argentina hoy, una familia promedio destina casi el 40% de su ingreso solo a pagar deudas de consumo? Mientras en Brasil millones de jóvenes se enfrentan al desempleo más alto en una década. En América Latina, la deuda y el desempleo son un cóctel que muchos ya sienten en su vida diaria. Esa mezcla de deuda y desempleo no es un tema lejano ni abstracto, es una tormenta que ya se siente en el súper, en tu tarjeta y en tu salario. Imagínate que vas a la tiendita y cada semana el pan, la leche o el aceite cuestan más. Eso no fue una exageración. Entre 2021 y 2023, millones de personas en todo el mundo lo vivieron en carne propia. Después de la pandemia, la economía global entró en una montaña rusa. Para evitar un colapso total, los gobiernos inyectaron dinero y lanzaron programas de apoyo. Funcionó en el corto plazo, pero tuvo un costo: demasiada demanda en un momento donde la producción todavía estaba frenada. Resultado: precios disparados y una inflación que se convirtió en un problema mundial. En Estados Unidos, la inflación llegó al 9% en 2022, su nivel más alto en 40 años. En Europa superó el 10%, y en América Latina, países como Chile, Colombia o México vieron cómo la canasta básica se encareció y los créditos se volvieron más caros. La respuesta de los bancos centrales fue casi automática: subir las tasas de interés. Eso encareció pedir prestado, desde la deuda pública que financia hospitales o carreteras hasta tu tarjeta de crédito en el supermercado. Y aquí está el giro importante: al subir las tasas, las familias sienten que su deuda pesa más, y las empresas contratan menos porque también se les encarece financiarse. En otras palabras, la tormenta empieza con inflación, pero pronto se transforma en deuda más pesada y más desempleo. El Banco Mundial resume muy bien lo que significa este freno para países emergentes como los de Latinoamérica. El Banco Mundial lo resume como un dato contundente: los pagos de intereses sobre la deuda en mercados emergentes pasaron de representar 1.5% del PIB en 2010 a 3% en 2023. En pocas palabras, el costo de financiarse se duplicó. En resumen, la pandemia dejó cicatrices, la inflación encareció la vida, y ahora el peso de la deuda limita a gobiernos y familias justo cuando más apoyo necesitan. Ese es el escenario global que marca el inicio de esta tormenta. Si el panorama global ya se siente pesado, en América Latina la tormenta se convierte en huracán. La región venía arrastrando problemas estructurales desde antes de la pandemia: bajo crecimiento, desigualdad persistente y una economía muy dependiente del crédito y de los precios internacionales de materias primas. La crisis sanitaria y la inflación global no hicieron más que acelerar un problema que ya estaba en marcha. En Brasil, aunque es la mayor economía de la región, los jóvenes enfrentan un panorama crítico. El desempleo juvenil se mantiene por encima del 17%. Eso significa que casi 1 de cada 5 jóvenes que busca trabajo no lo encuentra. Y muchos más están atrapados en la informalidad o en empleos temporales sin seguridad social. En México, el gobierno presume estabilidad en la deuda pública, pero esa foto no muestra lo que pasa en los hogares. Las tarjetas de crédito y los préstamos personales están en niveles récord. En pocas palabras, el Estado mantiene sus cuentas en orden, pero las familias se endeudan para poder llegar a fin de mes. En Colombia, la tasa de desempleo urbano ronda el 10%. En ciudades como Bogotá o Cali, miles de jóvenes con estudios terminan sin acceso a un empleo formal, lo que empuja a muchos a la economía informal, donde los ingresos son inestables y sin protección social. Y en Argentina, la combinación de inflación crónica y crisis de deuda externa golpea de lleno al mercado laboral. Los empleos formales se reducen, crece la precariedad y las familias tienen que ajustar cada peso para pagar deudas o comprar lo esencial. La Organización Internacional del Trabajo confirma lo que ya vemos en las calles: el desempleo juvenil sigue siendo el talón de Aquiles de la región. La Organización Internacional del Trabajo confirma lo que ya vemos en las calles: los jóvenes son los más golpeados. En 2023 la tasa se mantuvo en 14.7%, más del doble del promedio general. En pocas palabras, mientras en el mundo desarrollado se habla de cómo enfriar economías recalentadas, en América Latina millones de jóvenes no encuentran trabajo y millones de familias se endeudan para cubrir lo básico. Y ese cóctel de falta de empleo y sobreendeudamiento prepara el terreno para que la tormenta económica se sienta todavía más fuerte en cada hogar de la región. Hasta aquí hemos hablado de cifras globales y regionales, pero la pregunta clave es: ¿cómo se siente todo esto en tu vida diaria? La respuesta está en 2 palabras: deuda y consumo. Cuando el empleo es escaso o precario, las familias terminan dependiendo más del crédito para cubrir lo básico: alimentos, transporte, servicios. En Perú, por ejemplo, estudios recientes muestran que 2 de cada 3 hogares destinan buena parte de sus ingresos mensuales a pagar deudas de consumo.
Es decir, el salario llega, pero antes de que lo uses para otra cosa, ya está comprometido en cubrir lo que se debe. En México, Colombia o Chile pasa algo parecido. Las tarjetas de crédito se han convertido en la tabla de salvación de miles de familias. Pero esa tabla viene con un detalle peligroso: intereses altísimos. Lo que comienza como un apoyo, muy pronto se convierte en un ancla que hunde más. Aquí aparece una trampa muy común. El mínimo pago suena cómodo, porque solo pagas una parte pequeña y el banco no te reporta como moroso. Pero lo que ocurre en realidad es que el saldo pendiente se multiplica con los intereses. Es como llenar un balde con agua, pero dejarlo destapado abajo. Por más que eches dinero, nunca se llena. En Argentina el panorama es todavía más duro. Muchas familias deben decidir cada mes si destinan lo que ganan a pagar deudas, a comprar comida o medicamentos. El ahorro se vuelve un lujo, y la salud o la educación empiezan a quedar relegadas. La CEPAL confirma que esta carga es cada vez más pesada. La CEPAL describe con claridad cómo el endeudamiento de las familias en la región se disparó en los últimos años. La deuda de los hogares como proporción del ingreso disponible en América Latina subió de 27% en 2019 a 37% en 2023. En resumen, menos empleo significa más dependencia del crédito, más crédito significa más deuda, y más deuda significa menos consumo. Y cuando la gente consume menos, la economía se enfría, lo que genera aún más desempleo. Es un círculo vicioso que se retroalimenta y que, al final, golpea justo ahí donde más duele, en tu mesa y en tu bolsillo. ¿Te das cuenta de cómo una deuda pequeña puede crecer hasta volverse inmanejable? Si este análisis te está abriendo los ojos, apóyanos con un like y compártelo. Así más personas entienden lo que hay detrás de estas cifras. Ante esta tormenta de deuda y desempleo, los gobiernos latinoamericanos intentan sacar el paraguas, pero cada uno lo hace a su manera, y casi siempre con resultados parciales. En Brasil, la receta ha sido reforzar programas sociales como la Bolsa Familia, que entrega transferencias directas a millones de hogares pobres. La idea es clara: que las familias no caigan todavía más en el espiral de deuda y desempleo. Pero esta estrategia tiene un precio. Para financiarlo, el Estado se endeuda más, lo que a mediano plazo agrava el problema. En México, el gobierno presume disciplina fiscal, mientras la deuda pública relativamente estable y evita grandes desequilibrios. Sin embargo, esta estabilidad macro tiene un costo en lo micro: menos inversión pública en infraestructura y dependencia de tasas de intereses altas, que encarecen el crédito a las familias. En Argentina la historia es la más dramática. El país vive en un ciclo constante de renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Cada acuerdo patea los vencimientos de deuda hacia adelante, pero siempre con condiciones: recortes en subsidios energéticos, alzas en tarifas de transporte y ajustes en el gasto social. Para la gente, eso significa pagar más por lo mismo en un contexto donde el empleo y el salario real se deterioran. En Chile, la discusión se centra en una reforma tributaria para recaudar más y financiar educación, pensiones y programas sociales. El objetivo es dar más respaldo a los hogares, pero enfrenta resistencia de parte del Congreso y del sector privado, que teme que subir impuestos enfríe la inversión. El Fondo Monetario Internacional advierte que los costos del servicio de la deuda en América Latina ya alcanzan el 3.5% del Producto Interno Bruto en 2024, mientras que el crecimiento promedio proyectado es apenas del 2%. En otras palabras, si piensas que esta tormenta de deuda y desempleo es inédita, la verdad es que América Latina ya ha navegado aguas muy parecidas. Lo que vivimos hoy tiene ecos claros en el pasado. En los años 80, la región enfrentó lo que se conoce como la década perdida. La deuda externa había crecido demasiado, y cuando subieron las tasas de interés en Estados Unidos, pagarla se volvió casi imposible. Los gobiernos tuvieron que recortar gasto, la inversión se desplomó y el desempleo explotó. Para millones de familias, fue un periodo de pobreza creciente y de oportunidades perdidas. El Banco Interamericano de Desarrollo recuerda que la crisis de deuda de los 80 dejó cicatrices profundas en la región. 2 décadas después llegó otro golpe fuerte: el corralito argentino en 2001. Con el país ahogado en deuda y sin confianza en el sistema financiero, el gobierno congeló depósitos bancarios. Millones de personas quedaron de un día para otro sin acceso a sus ahorros, mientras el desempleo rozaba niveles históricos. Y en 2008, la crisis financiera global volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de la región. Aunque América Latina no era el epicentro, la caída del comercio internacional y de los precios de materias primas golpeó fuerte. Países dependientes de exportaciones como Chile, Perú y Brasil sufrieron caídas en la inversión y un aumento del desempleo urbano. La lección que nos dejan estas crisis es clara: cada vez que la región se endeuda más de lo que puede pagar o descuida la creación de empleos productivos, el golpe llega con más fuerza.
Hoy, la pregunta es si estamos repitiendo los mismos errores: deuda creciente, empleo precario y poca inversión en productividad. Si la historia sirve de guía, ignorar esas señales solo nos lleva a enfrentar una tormenta igual de dura o peor. Aunque hablamos de América Latina como un bloque, la tormenta de deuda y desempleo no golpea igual en todos lados. Cada país enfrenta su propia combinación de problemas. Y las diferencias son importantes. En Chile, por ejemplo, el desempleo se mantiene relativamente bajo en comparación con la región, pero el nivel de endeudamiento de los hogares es uno de los más altos. Tarjetas de crédito, créditos al consumo e hipotecas representan un peso enorme sobre las familias. En algunos casos, los hogares destinan más del 40% de sus ingresos a pagar deudas. En Perú, el problema va por otro lado: la informalidad laboral. Más del 70% de los trabajadores se desempeñan sin contrato formal, sin seguridad social ni acceso fácil a créditos bancarios. Eso genera una paradoja. Las familias no suelen endeudarse con bancos, pero sí con prestamistas informales que cobran intereses mucho más altos. En Ecuador, la dolarización limita la política monetaria. Al no tener una moneda propia, el país no puede devaluar o imprimir dinero para ganar margen de maniobra. Eso significa que, cuando la economía se enfría y el desempleo sube, las herramientas para reaccionar son mucho más limitadas. Y si miramos a México y Brasil, los contrastes también son evidentes. México presume estabilidad en su deuda pública, pero el costo lo pagan las familias con deudas de consumo que crecen a niveles récord. En cambio, Brasil lidia con un desempleo juvenil que supera el 17%, un problema que amenaza con convertirse en una bomba social si no se generan más empleos formales para los próximos años. Lo que vemos es un mosaico de realidades. Algunos países cargan con la mochila de deuda familiar, otros con la informalidad laboral y otros con la falta de herramientas para responder a crisis externas. Pero todos, de una u otra forma, están bajo el mismo cielo nublado que combina deuda cara y empleos insuficientes. Para entender mejor lo que pasa en América Latina, vale la pena mirar hacia otras partes del mundo. ¿Cómo enfrentaron la deuda y el desempleo después de la pandemia países en Europa o Asia? En Europa, algunos gobiernos aplicaron programas que evitaron un colapso en el empleo. Alemania, por ejemplo, impulsó el famoso Kurzarbeit, un subsidio que permitió a las empresas reducir horas de trabajo sin despedir empleados. El Estado cubría parte del salario perdido, y así millones de personas conservaron sus puestos en lugar de engrosar las cifras de desempleo. La OCDE muestra cómo algunos países europeos protegieron el empleo durante la pandemia con subsidios directos. En Asia, varios países apostaron más a la productividad que al endeudamiento. Corea del Sur y Singapur, por ejemplo, aprovecharon la crisis para invertir en educación digital, innovación tecnológica y transición energética. Esto no eliminó la deuda, pero les dio nuevas fuentes de crecimiento y empleo de calidad. América Latina, en cambio, tendió a reaccionar con medidas más limitadas: subsidios temporales, bonos únicos, programas sociales que alivian en el momento pero no generan empleos sostenibles. Es como si la región hubiera tratado de tapar goteras con parches, mientras otras regiones reforzaban las paredes de la casa. La comparación es clara. En Europa y Asia se buscó proteger al empleo y sembrar productividad a largo plazo. En América Latina se apostó a deuda y ayudas puntuales. Y esa diferencia explica por qué hoy, mientras algunos países ya ven una recuperación sólida, nuestra región sigue atrapada en la tormenta del desempleo y la deuda. Hasta ahora vimos la tormenta: deuda más cara, empleos inestables y familias atrapadas en un círculo vicioso. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se sale de ahí? La respuesta no está en soluciones mágicas ni en subsidios temporales, sino en transformaciones profundas. La primera clave es invertir en educación y capacitación laboral. En una región donde millones de jóvenes no encuentran empleo estable, preparar la fuerza laboral para los sectores que sí tienen futuro, como la tecnología, la energía renovable o la salud, puede marcar la diferencia. La segunda clave es apostar por innovación y productividad. América Latina sigue muy dependiente de materias primas: petróleo, cobre, soya. Cuando los precios suben, la región crece. Cuando bajan, llega la crisis. Invertir en industrias tecnológicas, cadenas de valor regionales y transición verde puede abrir nuevas fuentes de empleo más estables y mejor pagados. La tercera clave es reducir la informalidad. Mientras más de la mitad de los trabajadores sigan en empleos sin contrato ni seguridad social, será imposible generar estabilidad financiera en los hogares. Formalizar empleo no es solo cobrar impuestos, es dar acceso a crédito más barato, pensiones, salud y herramientas para que las familias no caigan en deudas impagables. La CEPAL advierte que la región está frente a un dilema histórico: o impulsa la inversión y la productividad, o se arriesga a caer en una trampa de deuda que limitará su desarrollo en el futuro. En otras palabras,
Si seguimos endeudándonos sin crecer, estaremos remando contracorriente con una mochila llena de piedras. En pocas palabras, la tormenta es dura pero no eterna. La salida está en políticas públicas que apuesten al crecimiento sostenido y en decisiones personales que eviten el sobreendeudamiento. Gobiernos y familias tienen que remar en la misma dirección, porque solo así logrará que la región avance, en lugar de quedar atrapada en la tormenta económica de siempre. Ahora te toca a ti. ¿Cómo estás manejando tus deudas en tiempos de desempleo? ¿Qué estrategias usas para sobrevivir a la tormenta? Déjalo en los comentarios. Leemos todo lo que escribes. Si este contenido te ayudó, compártelo para que más personas tengan claridad en medio de esta tormenta económica.